Hola, buenos días, mi nombre es Axel López Tijerina y en este video voy a presentar mi proyecto de integrador de aprendizaje de la materia de proyección y análisis de mercado. En este trabajo realizamos tres casos prácticos utilizando herramientas estadísticas en Excel, como intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y análisis ANOVA en Excel y regresión lineal múltiple. El objetivo inicial fue aplicar estos métodos estadísticos para interpretar información y apoyar la forma eh, pues, de diferentes contextos administrativos y empresariales. Como introducción y caso 1, pues en esta introducción podemos observar el proyecto que se divide en tres casos diferentes. El primer caso corresponde a Century National Bank. En este caso se desea analizar el comportamiento de los clientes al uso de su tarjeta de débito, operaciones o cajeros automáticos y servicios bancarios. Las variables que se utilizaron fueron el saldo, que representa el dinero que tiene el cliente en su cuenta de banco, el ATM, que representa el número de operaciones mensuales en cajeros automáticos, servicios y débito, que se utiliza en su tarjeta de débito, y los intereses generados donde, donde ellos reciben pues esos intereses, y ciudad, que representa la sucursal bancaria. En este caso eh, es importante porque permite entender el comportamiento financiero de los clientes y ayuda al banco a mejorar sus servicios. Y bueno, para la pregunta número 1, pues se construyó el intervalo de confianza del 95% para analizar la proporción de clientes que usará la tarjeta de débito. Pues la fórmula que se utilizó pues es el IC es igual a P más Z eh, sobre P 1 menos P sobre N. Pues esta fórmula, la P representa la proporción de clientes, la Z representa el nivel de confianza y la N representa el tamaño de la muestra. Y pues en Excel se utilizó la función de confidence.nor para calcular el intervalo de esta pregunta. La interpretación que nos dio fue que el intervalo es obtenido mayor a 0.50. Entonces podemos concluir que más de los clientes utilizan pues tarjeta de crédito. Y pues este análisis le ayuda al banco a conocer qué tan común es el uso de tarjeta en sus clientes, o no tan común, sino que más recurrente, o sí, que acudan a su tarjeta de crédito, de débito. Hola, buenas tardes. En esta presentación vamos a analizar los diferentes casos prácticos utilizando las herramientas estadísticas de Excel. Empezamos con la prueba de hipótesis y ANOVA. En esta diapositiva analizamos dos ejercicios importantes del caso 1, Century National Bank. Primero tenemos una prueba de hipótesis. La hipótesis nula, que aparece como H0, establece que el promedio de transiciones es menor o igual a 10, mientras que la hipótesis alternativa dice que el promedio es mayor a 10. Este nivel de significancia, utilizando que fue un 0.05, que representa un 5% de margen de error, aceptando para resolver el ejercicio utilizamos la fórmula de prueba, y pues que X representa la media menstrual, U la media poblacional, S la desviación estándar y N el tamaño que nos muestra. Esta fórmula nos ayuda a determinar si existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Después calculamos el valor de P en Excel. La interpretación es muy importante si el valor de P es menor a 0.5. Entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que sí existe evidencia y que el promedio de transiciones es mayor a 10. En este caso, la hipótesis nula indica que todas las medias son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una media es diferente. Bueno, ahora pasamos a la nueva de uso de ATM. Como dice en la diapositiva, analizamos el uso de cajeros automáticos, también conocido como ATM.
El objetivo fue comparar los promedios de uso de los cajeros automáticos entre 4 ciudades diferentes. Para este análisis utilizamos nuevamente ANOVA de una vía, ya que estamos comparando más de 2 grupos. En el Excel que organizamos los datos, los organizamos por saldo, ATM, servicios, débito, intereses y ciudad. Posteriormente generamos gráficas para visualizar los resultados. La gráfica nos permite identificar en qué ciudad tiene mayor utilización los cajeros automáticos. Esto es importante porque ayuda al banco a distribuir mejor los recursos, identificar sucursales más utilizadas, mejorar la atención al cliente, y con esto también calculamos medidas como la media, desviación estándar y rango. Estas medidas ayudan a entender el comportamiento de los datos. Ahora vamos a pasar a la prueba T y regresión lineal. En esta diapositiva realizamos 2 análisis estadísticos distintos. Primero realizamos una comparación entre clientes con y sin tarjeta de débito. La hipótesis nula establece que las medias son iguales. La hipótesis alternativa dice que las medias son diferentes. Y para resolver todo esto utilizamos una prueba T para 2 muestras independientes. El objetivo fue determinar si el uso de cajeros cambia dependiendo de si el cliente tiene o no tarjeta de débito. Con este análisis podemos saber si existe una diferencia significativa entre ambos grupos. Después realizamos una regresión lineal múltiple. En este modelo la variable dependiente fue el saldo. Todo este modelo sirve para analizar las variables que influyan más en el saldo de la cuenta. Por ejemplo, el uso de ATM, servicios, débito y intereses. La regresión nos permite identificar qué factores tienen mayor impacto y cuáles podrán eliminarse del modelo si no aportan información importante. Este tipo de análisis es muy utilizado en empresas y bancos para predecir los comportamientos financieros. Ahora pasamos a la interpretación final del caso médico. En esta diapositiva mostramos la tabla gráfica obtenida de Excel. Aquí observamos cómo cambia la cantidad de pacientes dependiendo del día de la semana. La gráfica facilita la interpretación visual y ayuda a detectar los días con mayor carga de trabajo. Gracias al análisis ANOVA concluimos que sí existen variaciones entre algunos días. Esto es importante porque permite al hospital organizar mejor sus horarios, evitar saturaciones y brindar una mejor atención médica. Además, este tipo de análisis ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales y no solamente en observaciones. Y como conclusión final, esta actividad nos permitió aplicar diferentes herramientas y estadísticas en casos reales. En mi caso aprendí a utilizar las pruebas de hipótesis, ANOVA, prueba T y regresión lineal múltiple en Excel. También comprendimos la importancia de interpretar correctamente el valor P, las medias y los resultados estadísticos. Estos métodos ayudan a las empresas y organizaciones a tomar mejores decisiones utilizando la información y análisis de datos. Finalmente, consideramos que el uso de Excel facilita mucho el procesamiento y visualización de los resultados, permitiendo obtener conclusiones claras y precisas. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Alexandre Amado Rutia y pues yo voy a explicarles lo siguiente, que bueno, como podemos observar, en Bell Grove Medical Center analizamos si el número de pacientes cambia dependiendo del día de la semana, obviamente, y para hacer esto utilizamos el ANOVA, ya que estamos comparando a más de 2 grupos. Con esto básicamente lo que logramos es identificar los días más ocupados y la importancia de administrar correctamente el personal médico. Como podemos observar en la tabla de Excel tenemos clasificados la fecha, el día y el total de pacientes. Y del lado derecho, el paciente por día, tenemos una gráfica de barras, por lo cual así se nos facilita más poder comprender estos datos y tenerlos mejor. Bueno, y para continuar tenemos en el caso 3 las variables, que es la variable dependiente, que viene siendo el costo de la entrega. Las variables independientes, como viene siendo la preparación, la entrega y millas, o el modelo regresión múltiple, que como podemos observar acá está la fórmula, es esta fórmula la que se utiliza, y el objetivo es más que nada determinar qué factores influyen en el costo de nuestra entrega, y la interpretación del modelo eh, es el coeficiente de determinación, que lo tenemos ahí ejemplificado, que indica qué porcentaje de variación del costo es explicado por las variables independientes, que en la estimación solicitada lo que tenemos que hacer es sustituir más que nada, como aquí lo tenemos, que la preparación es 10, la entrega es 30
y las millas 14 en la ecuación pues de regresión obtenida en Excel. Y en este caso más que nada utilizamos la regresión lineal múltiple para pues estimar el costo de entrega de los equipos médicos. Analizamos cómo el tiempo de preparación y el tiempo de entrega y la distancia influyen en el costo final que obtenemos. Y como podemos observar, ahí está en el Excel ejemplificado. Como conclusión, los tres casos permitieron aplicar herramientas estadísticas fundamentales para la toma de decisiones, y el uso de Excel me ayudó mucho a establecer como las pruebas que yo tenía en base a los resultados de cada caso, y así medir como pues sus cuestiones administrativas y operativas. Y como conclusión final, esta actividad nos permitió aplicar diferentes herramientas y estadísticas en casos reales. En mi caso aprendí a utilizar las pruebas de hipótesis, ANOVA, prueba TER y regresión lineal múltiple en Excel. También comprendimos la importancia de interpretar correctamente el valor P, las medias y los resultados estadísticos. Estos métodos ayudan a las empresas y organizaciones a tomar mejores decisiones utilizando la información y análisis de datos. Finalmente, consideramos que el uso de Excel facilita mucho el procesamiento y visualización de los resultados, permitiendo obtener conclusiones claras y precisas. Bueno, y como conclusión final de mi parte, yo llegué a la conclusión de que básicamente la realización de estos casos prácticos nos permitió comprender pues la importancia, por así decirlo, de la estadística en la interpretación de datos y la toma de decisiones, mediante como las herramientas que hemos utilizado a lo largo del curso, que viene siendo como la prueba de T, la ANOVA, las pruebas de hipótesis y la regresión lineal. Gracias a todo esto fue posible que analizáramos información de manera más efectiva y pues obtuviéramos resultados más confiables. Además de que pues el uso del Excel facilitó completamente la organización y el procedimiento de datos, lo que logra o logramos fortalecer nuestras habilidades pues analíticas y demostrando la utilidad de las estadísticas en situaciones reales que se necesitan.